Mira, hija, los animales no son nuestros enemigos. Son espíritus que caminan con garras y plumas. Si respetas su camino, ellos respetarán el tuyo. Amara asiente en silencio, pero sus pensamientos siempre vuelan más allá de la aldea, hacia los horizontes donde su padre solía desaparecer con su mochila y su mirada soñadora. A veces, cuando nadie la ve, se sienta en la colina trasera de la casa, con las rodillas dobladas contra el pecho, y susurra al viento: ¿Dónde estás, papá? ¿Me ves desde allá arriba? Nia, desde la puerta de la choza, la observa con ternura mezclada con tristeza. Sabe que el corazón de Amara es demasiado grande para quedarse quieto. Es un corazón que late al ritmo de las hojas, que siente el dolor de las raíces secas y la alegría de la primera lluvia. Una tarde, mientras recoge hierbas medicinales junto a su abuela, Amara pregunta: «Abuela, ¿por qué nunca has tenido miedo de los leones?» Nia sonríe, con una sonrisa que huele a incienso y tierra mojada. «Porque el miedo nace del desconocimiento, mi niña. Yo he visto a una leona lamer las heridas de su cría con la misma dulzura con que yo te curaba las rodillas cuando caías corriendo. Ellos también aman. También sufren. Y también protegen». Amara guarda esas palabras como tesoros en su pecho. No sabe aún que muy pronto, esas palabras se convertirán en su brújula. La vida en la aldea sigue su curso tranquilo. Los niños van a la escuela bajo un árbol grande, las mujeres lavan ropa en el río, los hombres cuidan el ganado. Pero en el aire, algo empieza a cambiar. Las nubes tardan en llegar. El río murmura más bajo. Y en las noches, los aullidos de los chacales suenan más cerca. Amara, sin embargo, sigue siendo la misma niña callada, la que deja migas de pan para los pájaros, la que saluda a las lagartijas como si fueran primas lejanas. Pero dentro de ella, algo espera. Algo que ni ella misma entiende del todo. Hasta que llega esa noche. Una noche en la que el cielo se rompe en relámpagos, el viento aúlla como alma en pena, y la lluvia golpea el techo de paja con furia. Amara está despierta, envuelta en su manta, escuchando el trueno retumbar en su pecho. De pronto, entre el estruendo, escucha otro sonido. Débil. Ahogado. Casi humano. Se levanta sin hacer ruido, descalza, y se acerca a la ventana de mimbre. Afuera, entre los arbustos empapados, ve un bulto oscuro temblar. No es un perro. No es una cabra. Es algo más grande. Más noble. Y está sufriendo. Su corazón late tan fuerte que cree que va a salir volando de su pecho. Mira a su abuela, dormida en la otra cama, y luego de nuevo al exterior. El bulto emite un gemido bajo, profundo, que le parte el alma en dos. Sin pensarlo dos veces, Amara abre la puerta. El viento la empuja, la lluvia la abraza, pero ella avanza. Con cada paso, siente que no es ella quien decide, sino algo más antiguo, más verdadero. Al llegar al arbusto, se arrodilla. Y allí lo ve una leona, herida en el costado, con los ojos llenos de dolor, y detrás de ella, dos cachorros diminutos, empapados y temblando, aferrándose a su madre como si el mundo fuera a desaparecer. La leona la mira. No gruñe. No ataca. Solo la mira, como si supiera que esta niña no es una amenaza. Amara extiende una mano, lentamente, y susurra: «No tengas miedo, yo te ayudo». Y en ese instante, bajo la tormenta, entre el barro y los truenos, nace algo que nadie en la aldea podría haber imaginado. Algo que cambiará para siempre el destino de una niña, y de una familia de leones. Porque a veces, lo impensable no es el peligro, sino la ternura que surge donde menos se espera. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 228 pm en la aldea, donde el polvo se levanta como un suspiro cada vez que alguien camina y el sol acaricia los techos de paja con una calidez casi maternal, todos viven en equilibrio. No es una vida fácil, el agua hay que ir a buscarla al río, el fuego se enciende con paciencia, y el pan se hornea bajo cenizas, pero es una vida honesta. Y sobre todo, respetuosa.
Los ancianos dicen que esta tierra no pertenece a los humanos. Que solo somos invitados temporales. Por eso, desde generaciones, se enseña a los niños a caminar con los pies ligeros, a no gritar cuando pasan cerca del bosquecillo sagrado, y a nunca mirar fijamente a los ojos de un animal salvaje, a menos que sea para entenderlo, no para desafiarlo. Amara ha escuchado estas enseñanzas desde que aprendió a hablar. Pero lo que más la marca son las historias que su abuela Nia le cuenta al atardecer, cuando el cielo se tiñe de naranja y las cigarras cantan su última canción del día. Mira allá, hija, dice Nia una tarde, señalando con el mentón hacia el horizonte donde la sabana se pierde en brumas doradas. Allí viven los Mfalmewoziku, los reyes de la noche. Los leones. Amara observa, con los codos apoyados en las rodillas, el pelo húmedo por el sudor del día. ¿Y ellos también nos ven a nosotros?, pregunta, con esa voz suave que parece hecha de hojas secas y viento. Nia sonríe, mientras remueve las brasas de la fogata con un palo. Claro que sí. ¿Y saben quiénes somos? Saben si venimos con miedo, o con corazón abierto. En los tiempos de mi abuela, se decía que algunos leones no eran solo bestias, sino espíritus guardianes. Si un león se acercaba a una casa sin rugir, era señal de que algo grande estaba por suceder. A veces, una bendición. Otras, una advertencia. Amara frunce el ceño, pensativa. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? No lo sabemos, responde Nia, con una seriedad que hace temblar el aire. Por eso hay que actuar siempre con verdad. Porque el espíritu del león ve más allá de lo que mostramos. Esa noche, Amara sueña con ojos amarillos que la miran desde la oscuridad. No siente miedo. Solo una extraña sensación de reconocimiento, como si ya hubiera estado allí antes, en ese silencio profundo entre dos mundos. A la mañana siguiente, en la escuela bajo la gran acacia, el maestro habla de los animales salvajes. Los leones, dice con voz grave, son majestuosos, sí, pero peligrosos. Nunca deben acercarse a ellos. Si ven uno, corran. Griten. Llamen a un adulto. Los niños asienten, asustados. Pero Amara baja la mirada. Algo en esas palabras le suena, incompleto. Como si solo contaran la mitad de la historia. Más tarde, mientras ayuda a su abuela a colgar ropa al sol, le pregunta, abuela, ¿tú alguna vez has estado cerca de un león? Nia se detiene. Sus manos, arrugadas como raíces antiguas, se quedan quietas sobre la tela mojada. Mira al horizonte, como si buscara un recuerdo enterrado. Sí, susurra. Hace mucho tiempo. Yo era más joven que tú. Estaba recogiendo hierbas cuando escuché un rugido tan fuerte que sentí que la tierra temblaba. Me quedé paralizada. Pero entonces, vi a la leona. No me miraba con furia. Me miraba con dolor. Tenía una pata atrapada en una trampa vieja, oxidada, dejada por cazadores que ya no están. Nadie en la aldea lo sabía. Nadie se atrevía a ir allí. ¿Y qué hiciste?, pregunta Amara, con los ojos muy abiertos. Volví a casa. Traje agua, vendas de tela y una navaja. Regresé sola. Ella no se movió. Solo me observó. Y cuando le quité la trampa, me lamió la mano. Una sola vez. Luego se fue, sin mirar atrás. Amara siente un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca me lo habías contado? Porque no era el momento, dice Nia, acariciándole el cabello. Pero ahora, siento que el viento cambia. Y que tú, mi niña, estás destinada a escuchar lo que otros no oyen. Esa semana, la aldea celebra la fiesta de las primeras lluvias. Todos bailan, cantan, ofrecen miel y leche a la tierra. Pero en medio de la alegría, Amara nota algo distinto. Los perros ladran más en la noche. Las gallinas se agitan sin razón. Y los pastores comentan que han visto huellas grandes cerca del pozo. Son los leones, dice un hombre mayor, con voz preocupada. Se están acercando demasiado. La sequía los empuja. No los culpen, interviene Nia, firme. Ellos también tienen sed. También tienen crías que alimentar. Pero no todos piensan así. Algunos murmuran.
Otros afilan sus lanzas. Y en el aire, aunque nadie lo dice en voz alta, crece una tensión invisible, como el silencio antes del trueno. Amara camina de regreso a casa, con el corazón pesado. Mira el cielo, aún azul, aún tranquilo. Pero algo dentro de ella sabe que el equilibrio está a punto de romperse. Y que, muy pronto, tendrá que elegir entre el miedo o la fe. Porque en esta tierra, donde los humanos y los animales comparten el mismo sol, el mismo viento, la misma sed. No era el crujido habitual de las ramas ni el aleteo de los murciélagos. Era un sonido, húmedo. Jadeante. Como si el propio corazón de la tierra estuviera herido. Amara contuvo la respiración. Escuchó con todo su ser. Y entonces lo oyó de nuevo un gemido bajo, ronco, casi humano, seguido por un leve quejido agudo, como el de un cachorro perdido. Su pecho se apretó. No era curiosidad lo que la empujaba. Era algo más profundo. Una llamada. Abuela, susurró, volviéndose hacia la figura dormida en la otra esquina de la choza. Nia no respondió. Su respiración era lenta, profunda. Amara dudó solo un instante. Luego, descalza y en silencio, abrió la puerta de cuero curtido. La lluvia había cesado horas atrás, pero el suelo aún estaba blando, empapado, y cada paso dejaba una huella temblorosa. El aire olía a tierra mojada y a hierba aplastada. Amara avanzó con cautela, guiada por ese sonido que parecía salir de sus propios sueños. Al llegar al borde del pequeño huerto familiar, se detuvo. Entre los arbustos de moringa, algo se movía. Grande. Oscuro. Vulnerable. Se acercó, el pulso golpeándole las sienes. Y allí lo vio. Una leona, tendida sobre su costado, respiraba con dificultad. Su pelaje, normalmente dorado como el trigo al sol, estaba enmarañado y manchado de barro y sangre seca. Una herida profunda marcaba su flanco izquierdo, y sus ojos, grandes y amarillos como brasas, la miraban sin agresividad. Solo con cansancio. Con dolor. Y entonces, entre sus patas delanteras, dos bultitos diminutos se acurrucaban, temblando. Cachorros. Uno apenas más grande que la mano de Amara, el otro con una oreja doblada, como si ya hubiera sobrevivido a 1000 batallas. El más pequeño gimió al verla, y la leona emitió un sonido bajo, casi un ronroneo apagado, como si dijera, no te acerques, pero por favor, no te vayas. Amara se arrodilló, sin pensar en el barro, sin pensar en el peligro. Solo pensó en los ojos de su padre, en las historias de su abuela, en ese silencio que une a todos los seres vivos cuando el mundo se calla. Estás herida, dijo en voz baja, como si hablar fuerte pudiera romper el hechizo. La leona parpadeó lentamente. No se movió. Solo la observó, como si supiera que esta niña no venía a hacer daño. Amara extendió una mano, muy despacio. El cachorro de la oreja doblada se arrastró hacia ella, olfateando, y luego apoyó su cabecita húmeda en la palma de su mano. Un calor inesperado subió por el brazo de Amara hasta su garganta. Las lágrimas brotaron sin permiso. «Tienen hambre», murmuró, mirando a la leona. «¿Dónde está tu manada?» La leona bajó la cabeza, como si comprendiera la pregunta. Como si supiera que estaba sola. Que los demás se habían ido. O que ya no volverían. En ese momento, un relámpago lejano iluminó el cielo. No trajo trueno, solo luz. Y en esa luz fugaz, Amara vio algo que jamás olvidaría. La leona cerró los ojos, no por debilidad, sino como quien entrega su confianza. «Voy a ayudarte», dijo Amara, con una voz que temblaba, pero que ya no era la de una niña asustada. Era la voz de alguien que ha decidido. Corrió de regreso a la choza, el corazón en la boca. Entró sin hacer ruido, tomó un cántaro de agua, un trozo de tela limpia que su abuela usaba para colar infusiones, y el frasco de ungüento de raíz de neem que guardaban para las heridas profundas. Cuando regresó, la leona seguía allí. Los cachorros se habían dormido, agotados. Amara se arrodilló de nuevo, vertió un poco de agua en la palma de su mano y la ofreció. La leona bebió con lentitud, con dignidad. Luego, con manos temblorosas pero firmes, limpió la herida con el paño húmedo. La leona no se quejó.
Solo respiró más hondo, como si por primera vez en días pudiera exhalar el dolor. No puedo dejarte aquí, susurró Amara. Mañana vendrán los pastores. O peor, el cazador que llegó ayer. La leona la miró fijamente. Y en ese instante, Amara supo lo que tenía que hacer. Con cuidado, tomó a los cachorros, uno bajo cada brazo, y los envolvió en su manta. Luego, con una voz apenas audible, dijo, «Sígueme». Comenzó a caminar hacia la parte trasera de la casa, donde el viejo granero de adobe, abandonado desde que su padre desapareció, se alzaba como un fantasma silencioso. La leona, con esfuerzo, se puso en pie. Cojeaba, pero avanzó. Paso a paso. Confianza a confianza. Cuando llegaron, Amara abrió la puerta chirriante. El interior olía a paja vieja y polvo, pero estaba seco. Dejó a los cachorros en un rincón suave, sobre un montón de juncos secos, y señaló a la leona que entrara. Ella lo hizo. Y al cruzar el umbral, se volvió una última vez hacia Amara, como si quisiera grabar su rostro en la memoria. Amara cerró la puerta con cuidado, el corazón latiendo como un tambor ancestral. Miró al cielo. La luna ya no parecía un ojo vigilante. Parecía una promesa. Pero en la distancia, un perro ladró. Y luego otro. Algo, o alguien, se movía en la oscuridad. Amara tragó saliva. Sabía que esto no terminaría aquí. Se levantó, se alisó la ropa arrugada y caminó de puntillas hacia la choza. Nia ya estaba despierta. Estaba frente al fuego, removiendo una olla de avena con leche de cabra, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si supiera que algo había cambiado en la noche. Amara, dijo sin volverse. Donde estuviste la voz no era dura. Era grave. Preocupada. Como si ya hubiera visto lo que su nieta había hecho antes de que ella siquiera abriera la boca. Amara tragó saliva. No mintió. Nunca lo hacía. Encontré a una leona. Está herida. Y tiene 2 cachorros. Los traje al granero. Nia dejó la cuchara sobre la mesa de barro. Se volvió lentamente. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, la atravesaron. Trajiste, leones, a nuestra casa, al granero, abuela. No a la choza. Solo hasta que se recuperen. Hasta que se recuperen. Repitió Nia, y por primera vez en años, su voz tembló. ¿Sabes lo que son los leones, Amara? No son gatos callejeros. Son reyes de la sabana. Son fuerza, instinto, supervivencia. ¿Y tú crees que van a entender tus buenas intenciones cuando tengan hambre? Ella me miró. Exclamó Amara, con los ojos llenos de lágrimas. No me atacó. Me dejó tocar a sus crías. Estaba sola, abuela. Abandonada. ¿Acaso la dejaríamos morir bajo la lluvia como un perro? Nia se acercó, tomó el rostro de su nieta entre sus manos ásperas y cálidas. Mi corazón también se rompe por ella. Pero el peligro no desaparece porque sientas compasión. Si alguien en la aldea se entera, vendrán con lanzas. O peor, con fuego. Entonces no se lo diremos. Insistió Amara, con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. Yo cuidaré de ellos. Les daré agua, comida, limpiaré su herida. Nadie tiene que saberlo. Nia la miró largo rato. Vio en sus ojos no solo la inocencia de una niña, sino el reflejo de su propio padre, ese mismo brillo terco, esa fe inquebrantable en que el mundo podía ser más amable si uno se atrevía a tender la mano primero. Suspiró, y el aire que salió de su pecho parecía cargar siglos de historias no contadas. Tu padre, murmuró. Él también salvó a un leopardo una vez. Lo escondió en la cueva tras la colina durante semanas. La aldea lo llamó loco. Pero cuando la sequía llegó, ese leopardo ahuyentó a los chacales que robaban nuestras gallinas. Nadie volvió a dudar de él. Amara contuvo el aliento. Entonces, ¿me ayudas? Nia cerró los ojos un instante. Luego asintió, con una lentitud que parecía arrastrar el peso del destino. Sí. Pero con condiciones. Primero nadie debe saberlo.
Segundo, tú te encargas de todo. Yo te enseñaré qué hierbas usar, cómo alimentarlos sin domesticarlos, cómo mantenerlos fuertes, pero sin olvidar quiénes son. Y tercero, hizo una pausa, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Si en algún momento sientes que ya no puedes controlar la situación, me lo dices. Y los devolvemos a la sabana, aunque no estén listos. Entendido. Amara sintió con fervor, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo prometo. Esa mañana, mientras el sol ascendía con fuerza, comenzaron los preparativos en silencio. Nia moldeó una pasta espesa con raíz de neem, miel silvestre y ceniza de acacia, un remedio ancestral para evitar infecciones. Amara llevó un cántaro de agua fresca del pozo, y trozos de carne seca que su abuela guardaba para días de escasez. Los cachorros aún maman, explicó Nia. Pero la leona no podrá producir leche si está débil. Haremos una mezcla con leche de cabra y miel. Será suficiente por ahora. Cuando abrieron la puerta del granero, la leona levantó la cabeza. Sus ojos, aún cansados, se suavizaron al ver a Amara. Los cachorros corrieron hacia ella, tropezando con sus propias patas, y se frotaron contra sus piernas con un entusiasmo que partía el alma. Amara se arrodilló, ofreció la mezcla en una calabaza hueca. La leona olió, dudó, y luego bebió con avidez. Uno de los cachorros intentó trepar por su brazo, y Amara rió, una risa breve, tímida, pero real, la primera en semanas. Mira, abuela, susurró. Ya tienen nombres. ¿Nombres? Preguntó Nia, arqueando una ceja. El de la oreja doblada se llama Quito, dijo Amara. Significa, precioso. ¿Y el otro? Jabari. Valiente. Nia no dijo nada. Solo sonrió, con una tristeza dulce en los ojos. Pero el peligro no esperaba. A media mañana, mientras Amara recogía más hierba cerca del río, vio a Makena, su mejor amiga, hablando con otros niños junto al pozo. Uno de ellos señalaba hacia la parte trasera de su casa. Dicen que anoche se oyeron rugidos cerca de la choza de Nia, decía un niño, con voz excitada. Mi perro no paraba de ladrar. ¿Tonterías? Respondió Makena, pero su voz temblaba. Amara no haría algo así. Amara se escondió tras un arbusto, el corazón en la garganta. Sabía que los secretos tienen pies ligeros. Y que, tarde o temprano, todos llegan a oídos equivocados. Al regresar, encontró a Nia en la puerta, con el ceño fruncido. Alguien vio huellas grandes cerca del granero, dijo sin preámbulos. El pastor Homo ya está preguntando. Y el cazador, ese hombre de ojos fríos, estuvo merodeando cerca del río esta mañana. Amara sintió un escalofrío. ¿Qué hacemos? Nia la miró, y en sus ojos había una mezcla de miedo y orgullo. Seguimos adelante. Pero con más cuidado que nunca. Porque si el cazador sospecha, no vendrá a hablar. Vendrá a matar. Esa noche, mientras la luna volvía a iluminar el cielo, Amara se sentó de nuevo frente al granero. Dentro, la leona dormía, con los cachorros acurrucados contra su vientre. Amara apoyó la frente en la madera áspera de la puerta y susurró, no te preocupes. Nadie les hará daño. Mientras yo respire, estarán a salvo. Pero en la oscuridad, más allá de los campos, una figura alta y silenciosa, ¿qué pasa?, susurró Amara, acercándose. La leona no respondió, claro, pero su cuerpo entero vibraba con tensión. Algo había cambiado. Algo estaba cerca. De regreso a la choza, Nia ya preparaba el fuego, pero sus manos temblaban ligeramente mientras vertía agua en la olla. ¿Cómo vino esta mañana?, dijo sin mirarla. Preguntó si habíamos visto huellas de bestias grandes cerca del pozo. Le dije que el viento arrastra ramas y engaña los ojos. Pero no me creyó. Amara apretó los puños. Y el cazador está en la plaza. Habla con los hombres. Dice que hay una leona herida en la zona, y que es peligrosa. Que ha estado acechando ganado. Eso no es verdad. Exclamó Amara, con la voz quebrada. Ella ni siquiera puede caminar bien. No importa si es verdad o no, respondió Nia, con una calma que dolía más que un grito.
Importa lo que ellos creen. Y el miedo hace que la gente vea monstruos donde solo hay madres protegiendo a sus crías. Amara bajó la cabeza. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros pequeños. No era justo. Ella solo quería ayudar. ¿Por qué todo tenía que volverse tan complicado, abuela?, dijo, con la voz apenas audible. Prometí que los cuidaría. Pero, ¿y si no puedo protegerlos? Nia dejó la olla y se acercó. Tomó las manos de Amara entre las suyas, ásperas y cálidas como la tierra después de la lluvia. Escúchame bien, mi niña. El valor no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Tu padre lo sabía. Y tú lo llevas en la sangre. Amara asintió, pero las lágrimas brotaron de nuevo. No por debilidad. Por amor. Por esa clase de amor que duele, que exige, que te obliga a crecer antes de estar lista. Ese día, decidió actuar. Mientras Nia tejía cestas en la sombra del alero, Amara reunió provisiones: más carne seca, otro cántaro de agua, y un saco con hierbas medicinales. Luego, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se dirigió al granero. Pero antes de entrar, escuchó voces. Se escondió tras un montón de leña. Eran dos hombres, Jomo y otro pastor, Avari. El cazador dice que si no los vemos en 3 días, organizará una partida de cacería, decía Jomo, con voz grave. No podemos arriesgar el ganado. Ni a los niños. Pero, ¿y si es solo una leyenda?, preguntó Avari, dudoso. Leyenda: mis perros aullaron toda la noche. Y ayer vi huellas más grandes que mi mano. Amara contuvo el aliento. 3 días. Solo 3 días. Entró al granero con paso firme. La leona la miró, y en sus ojos había algo nuevo: reconocimiento. Como si supiera que Amara también cargaba una batalla. Tenemos que irnos, dijo Amara, acariciando la cabeza de Quito. No podemos quedarnos aquí. Pero, ¿a dónde ir? La sabana estaba seca, los ríos menguaban, y los cazadores recorrían cada sendero. Si salían ahora, serían vistos. Si se quedaban, serían descubiertos. Esa noche, mientras la aldea dormía, Amara se sentó junto a Nia frente al fuego moribundo. Abuela, ¿qué haría papá? Nia miró las brasas, como si en ellas pudiera ver el rostro de su hijo. Él no los habría escondido, dijo al fin. Los habría protegido a la vista. Habría hecho que la aldea entendiera que no eran una amenaza, sino una señal. Una señal de que la tierra está enferma. De que los animales se acercan porque han perdido su hogar. Si logramos que la gente lo vea, tal vez no necesitemos escondernos. Amara frunció el ceño. Pero, como Nia sonrió, con una chispa antigua en los ojos. Mostrándoles el corazón de la leona. No como bestia, sino como madre. Al día siguiente, Amara tomó una decisión que cambiaría todo. Cuando el sol estaba en lo alto, salió de la choza con un cántaro en la mano y caminó hacia el pozo, como siempre. Pero esta vez, no iba sola. Tras ella, cojeando pero decidida, venía la leona. Y tras la leona, los 2 cachorros, trotando con torpeza pero con alegría. Los aldeanos que estaban en la plaza se detuvieron. Las conversaciones cesaron. Alguien dejó caer un cántaro. El agua se derramó sobre la tierra como un presagio. Amara. Gritó Maquena, con los ojos desorbitados. ¿Qué estás haciendo? Amara no respondió. Solo siguió caminando, con la espalda recta, como si llevara el peso de 1000 generaciones. La leona la seguía a pocos pasos, sin gruñir, sin mostrar los dientes. Solo mirando al frente, con dignidad. El cazador, que estaba sentado bajo la acacia, se levantó de un salto. Su mano fue directo a la culata de su rifle. Niña loca. Rugió. Aléjate de esa bestia antes de que mate a todos. Amara se detuvo. Se volvió. Y con una voz que resonó más fuerte que cualquier grito, dijo: ella no es una bestia. Es una madre. Igual que las nuestras. Y si la matas, también matas la esperanza de que podamos vivir en paz con lo que nos rodea. Un murmullo recorrió la multitud.
Algunos retrocedieron. Otros miraron a sus propios hijos, jugando cerca del pozo. Entonces, algo impensable sucedió. Quito, el cachorro de la oreja doblada, corrió hacia Makena y se frotó contra sus piernas, como si la conociera de toda la vida. Makena, paralizada, bajó la mirada, y lentamente, extendió una mano. El cachorro la lamió. Un silencio sagrado descendió sobre la aldea. El cazador apretó los dientes, pero no disparó. No en ese momento. Porque en los ojos de todos, incluso en los más temerosos, había aparecido una duda. Y la duda, es el primer paso hacia la compasión. Amara miró a la leona. Y la leona la miró a ella. En ese instante, sin palabras, ambas supieron, pero Amara ya no tenía tiempo para las miradas. Cada mañana, antes de que el sol tocara los techos de paja, se levantaba y caminaba al granero con un cántaro de agua fresca y un cuenco con la mezcla de leche de cabra, miel silvestre y hierbas que Nia preparaba con manos temblorosas pero sabias. La herida de la leona había comenzado a sanar. La piel, antes inflamada y oscura, ahora mostraba signos de regeneración rosada, firme, cubierta por un fino vello dorado que parecía renacer con cada alba. Amara limpiaba la zona con paños tibios, murmurando palabras suaves, historias que su padre le contaba cuando tenía fiebre. Había una vez un león que no rugía, decía mientras aplicaba la pasta de Neem. Porque su voz la guardaba para cantarle a la luna, solo cuando sus crías dormían. La leona cerraba los ojos, y un ronroneo profundo, casi imperceptible, vibraba en su pecho. Era el sonido más hermoso que Amara había escuchado en su vida. No era sumisión. Era confianza. Quito y Jabari crecían rápido. Sus patas torpes ya sostenían saltos torpes, y sus dientes, aunque pequeños, ya mordían con curiosidad todo lo que encontraban las sandalias de Amara, las raíces secas, incluso los bordes de su falda. Pero nunca con agresividad. Solo con esa inocencia salvaje que aún no sabe que el mundo puede ser cruel. Una tarde, mientras Amara les enseñaba a beber del cuenco sin volcarlo, Quito trepó hasta su regazo y apoyó la cabeza en su pecho. Amara contuvo el aliento. Sentía el latido pequeño y acelerado del cachorro contra su propio corazón. Y en ese instante, algo dentro de ella se deshizo y se reconstruyó al mismo tiempo. ¿Crees que algún día me extrañarán?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para alguien. Nia, que observaba desde la puerta del granero con los brazos cruzados, respondió, no como tú los extrañarás a ellos. Porque tú los amas con palabras. Ellos te aman con instinto. Y el instinto, nunca olvida. Amara acarició la oreja doblada de Quito. No quiero que se vayan. Nadie quiere dejar ir lo que ama, dijo Nia, acercándose. Pero amar no es retener. Es soltar, con las manos abiertas. Esa noche, mientras la luna bañaba el campo en plata, Amara se quedó dormida junto al granero, envuelta en su manta, con la cabeza apoyada contra la pared de adobe. Soñó que corría con los 3 leones por la sabana, sin cercas, sin miedo, sin fronteras. Corrían bajo un cielo infinito, y todos respiraban el mismo aire. Pero el sueño se rompió con un ruido seco. Un crujido. Como una rama quebrada. Abrió los ojos. En la oscuridad, a pocos metros del granero, una figura se movía. Alta. Silenciosa. Con un bulto al hombro. El cazador. Amara se incorporó sin hacer ruido, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. La leona también lo había oído. Estaba de pie, rígida, con los ojos fijos en la sombra. Los cachorros, despertados por la tensión, se escondieron tras sus patas. ¡Alto! Gritó Amara, poniéndose en pie. No de un paso más. El hombre se detuvo. Se volvió lentamente. La luz de la luna iluminó su rostro, barba áspera, ojos fríos como piedras mojadas. Niña, dijo con voz rasposa. No sabes lo que haces. Esa bestia no te ve como amiga. Te ve como presa, que aún no ha tenido hambre suficiente. Miente. Respondió Amara, con una voz que sorprendió incluso a ella misma. ¿Ella me ha lamido las lágrimas? ¿Me ha dejado dormir a su lado?
Usted no sabe nada de lo que siente un corazón. El cazador soltó una risa seca. Los corazones no importan en la selva. Solo importa quién es más fuerte. Y tú, eres solo una niña. Dio un paso adelante. En ese instante, la leona emitió un sonido bajo, gutural, que no era un rugido, pero que hizo temblar el suelo bajo los pies de Amara. Fue un aviso. Una advertencia ancestral. El cazador vaciló. Miró a la leona, luego a Amara, y finalmente al cielo. Tienes hasta mañana, dijo, retrocediendo. Si esos animales siguen aquí, no volveré solo. Se alejó entre los arbustos, y el silencio que dejó atrás era más pesado que cualquier amenaza. Amara corrió al granero, tomó a los cachorros en sus brazos y abrazó a la leona con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían dar. No los dejaré ir, susurró, con la frente apoyada en el cuello cálido del animal. No los perderé como perdí a papá. Pero en lo más profundo de su pecho, una verdad empezaba a germinar. No se trata de no perder, sino de amar lo suficiente para dejar ir. Abuela, llamó, con la voz quebrada. Nia ya estaba afuera, con los ojos entrecerrados, mirando hacia el camino principal de la aldea. A lo lejos, voces se elevaban. No eran gritos de alarma, pero tampoco eran risas. Era el murmullo tenso de quienes han tomado una decisión. Han venido, dijo Nia, sin moverse. No solo el cazador. Homo, Avari, incluso el jefe del consejo. Amara apretó los puños. Sintió las lágrimas arder, pero no las dejó caer. No ahora. ¿Qué van a hacer? Lo que creen que deben hacer, respondió Nia, con una tristeza antigua en la voz. Proteger a la aldea. Aunque eso signifique destruir algo hermoso. En ese momento, Quito salió del granero, trotando feliz, seguido por Jabari, que intentaba morder una mariposa. La leona lo siguió, cojeando menos que antes, pero con los músculos tensos, alerta. Sus ojos, normalmente suaves cuando miraba a Amara, ahora brillaban con una intensidad salvaje. No. Susurró Amara, corriendo hacia ellos. Vuelvan adentro. Pero era tarde. La puerta del patio crujió. Y allí estaban 6 hombres, con lanzas y palos, y al frente, el cazador, con su rifle colgado del hombro como una promesa oscura. El jefe del consejo, un hombre de barba canosa y mirada severa, dio un paso adelante. Amara, dijo, con voz grave pero no cruel. Sabemos que tu corazón es puro. Pero esto no es un juego. Esos animales no pertenecen aquí. Si no los entregas, lo haremos nosotros. Y no será bonito. Amara se colocó entre ellos y los leones, con los brazos extendidos como si pudiera protegerlos con su propio cuerpo. No son peligrosos. Gritó, con la voz temblando pero firme. Miren. Miren cómo juegan. ¿Acaso un monstruo jugaría con una mariposa Jabari? Como si entendiera, soltó la mariposa y se sentó sobre sus patas traseras, mirando a los hombres con curiosidad, no con miedo. Un silencio incómodo se extendió. Entonces, McKenna apareció corriendo desde la plaza, con los ojos llenos de lágrimas. Esperen. Gritó. Yo los he visto. No han hecho nada malo. Quito duerme bajo mi ventana todas las noches. Ni siquiera gruñe a mi perro. Calla, niña. Intervino Homo. No sabes lo que dices. Los leones no se hacen amigos de los humanos. Es contra la naturaleza. Contra la naturaleza, repitió Nia, saliendo de la sombra con paso lento pero firme. O contra el miedo porque la naturaleza no conoce fronteras. Solo nosotros las inventamos. El cazador escupió al suelo. Basta de palabras. O lo sacan ustedes, o lo sacamos nosotros. Y esta vez, no habrá advertencias. Amara miró a la leona. Y en sus ojos, vio algo que la partió en dos. No era miedo. Era resignación. Como si supiera que, al final, el mundo no tenía lugar para criaturas como ella cerca de los humanos. Abuela, susurró Amara, volviéndose. ¿Y si los llevamos a la reserva, la que está más allá del río seco? Papá me habló de ella.
Dijo que allí los guardias protegen a los animales. Nia la miró, sorprendida. Eso está a 2 días de camino. Y el cazador no nos dará 2 días. Pero si salimos ahora, insistió Amara. Si todos los niños ayudamos, si creamos una distracción. McKenna abrió los ojos. Podemos hacerlo. Hoy es el día del trueque. Todos estarán en la plaza. Podemos guiarlos por el sendero trasero, por el bosquecillo sagrado. Nadie va allí. El jefe del consejo frunció el ceño. El bosquecillo sagrado está prohibido. Es tierra de espíritus. Pues que los espíritus nos ayuden. Exclamó Amara, con fuego en la mirada. Porque si no hacemos algo, mataremos algo que no merece morir. Un murmullo recorrió a los hombres. Algunos bajaron las lanzas. Otros miraron al suelo, incómodos. El cazador, furioso, dio un paso al frente. Esto es una locura. ¿Son bestias? No importa cuánto los mime esa niña. Pero entonces, la leona hizo algo que nadie esperaba. Se acercó lentamente a Amara. No con sumisión. Con dignidad. Se sentó a su lado, y apoyó su enorme cabeza en las rodillas de la niña. Cerró los ojos. Y emitió un ronroneo profundo, suave, que resonó en el aire como una oración. Los hombres se quedaron inmóviles. Hasta el cazador retrocedió un paso. Porque en ese gesto, no. Había instinto. Había elección. Y en la elección, había alma. El jefe del consejo suspiró, miró al cielo, y luego a Amara. Tienes hasta el anochecer, dijo. Si logras llevarlos a la reserva, nadie los seguirá. Pero si alguien los ve en el camino, todo terminará. Amara asintió, con las lágrimas cayendo por fin. Gracias, susurró. Pero mientras los hombres se retiraban, el cazador se detuvo junto a ella, y susurró con una voz que helaba la sangre, no confíes en los animales, niña. Ellos no tienen memoria, solo hambre. Amara no respondió. Solo miró a la leona, que la miraba de vuelta con ojos que decían más que 1000 palabras. Y en ese instante, supo el verdadero peligro no era el cazador. Era el tiempo. Sol. Nia la observaba en silencio, pero sus manos no paraban. Tejía una correa suave con fibras de baobab, lo suficientemente resistente para guiar, no para atar. No podrás cargarlos todo el camino, dijo Nia, sin mirarla. Quito ya camina bien, pero Jabari se cansará rápido. Entonces caminaremos despacio, respondió Amara, atando el último nudo con dedos temblorosos. Pero no los dejaré atrás. McKenna llegó poco después, con otros 3 niños: Daudi, Lela y el pequeño Simba, que apenas tenía 6 años pero insistía en ayudar. Traían cántaros pequeños, frutas silvestres, y una manta tejida por la madre de McKenna. Vamos a distraer a todos en la plaza, dijo McKenna, con los ojos brillantes. Haremos una búsqueda del tesoro inventada. Nadie notará que ustedes se van por el sendero trasero. Amara la abrazó, y por un instante, sintió que no estaba sola. Que el mundo, aunque duro, aún tenía rincones donde crecía la bondad. Pero cuando volvió al granero, la leona estaba inquieta. Caminaba en círculos, olfateando el aire, las orejas girando como antenas. Los cachorros se aferraban a sus patas, como si presintieran que algo grande se avecinaba. Tranquila, susurró Amara, acariciando su cuello. Vamos a llevarte a casa. A un lugar donde nadie te hará daño. La leona la miró fijamente. Y en ese instante, Amara vio algo que la dejó sin aliento. No era solo gratitud. Era tristeza. Como si supiera que, al irse, también perdería algo que jamás recuperaría. Salieron al mediodía, cuando el calor aplastaba la tierra y la aldea entera dormitaba bajo la sombra de las acacias. El grupo de niños ya había comenzado su distracción en la plaza: risas, gritos fingidos de emoción, el sonido de tambores improvisados. Nadie miraba hacia el fondo del pueblo. Amara iba al frente, con la leona a su lado. Quito trotaba junto a McKenna, y Jabari, agotado ya, iba envuelto en la manta que Simba cargaba con orgullo. Nia cerraba la marcha, con los ojos escudriñando cada árbol,
cada sombra. El sendero trasero era angosto, cubierto de ramas bajas y raíces expuestas. Olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Durante un rato, todo pareció posible. Incluso la esperanza. Pero entonces, un crujido. No era el viento. No era un pájaro. Era una rama quebrada, demasiado cerca. Amara se detuvo. La leona gruñó bajo, y los cachorros se escondieron entre las piernas de los niños. ¿Quién está ahí?, gritó Nia, con voz firme. Silencio. Luego, entre los arbustos, apareció una figura. Alta. Familiar. Con un rifle colgado del hombro. El cazador. Pensaste que serías más lista que yo, ¿verdad, niña?, dijo, con una sonrisa cruel. Pero los hombres como yo nacimos para seguir rastros. Y el tuyo, huele a miedo. Amara se puso delante de los cachorros. No los tocarás. No vine a tocarlos, respondió él, descolgando el rifle lentamente. Vine a terminar lo que empezaron tus buenos sentimientos. Porque tarde o temprano, esa leona matará. Es su naturaleza. No. Gritó McKenna. Ella nos ha protegido. Cállate. Rugió el cazador, apuntando con el cañón del arma. Esto no es un cuento de hadas. Es la vida real. Y en la vida real, los leones no se hacen amigos de niñas. Amara sintió el terror subir por su espalda como una serpiente fría. Pero entonces, algo dentro de ella se endureció. Recordó las palabras de su abuela: el valor no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Si disparas, dijo, con una voz tan clara que sorprendió hasta a ella misma, tendrás que dispararme a mí primero. Porque mientras respire, estaré entre tú y ellos. El cazador la miró, incrédulo. Luego rió, una risa seca, vacía. Estás loca. Igual que tu padre. Y en ese momento, Amara entendió. Tú fuiste quien lo vio desaparecer, ¿verdad?, que le hiciste. El rostro del cazador se ensombreció. Por un instante, dudó. Tu padre era un soñador. Creía que podía domesticar la selva. Un día se metió en territorio de leones heridos, y nunca salió. Yo solo vi lo que pasó después. Y aprendí la lección: la naturaleza no se negocia. Se domina. Amara sintió un dolor tan profundo que le faltó el aire. Pero no retrocedió. Él no quería domesticarla. Quería entenderla. Y tú nunca entendiste nada. En ese instante, la leona avanzó. No con furia. Con calma. Se colocó junto a Amara, mirando fijamente al cazador. Sus ojos no eran de bestia. Eran de juez. El hombre apretó el gatillo, pero no disparó. Porque detrás de él, entre los árboles, aparecieron más figuras. Silenciosas. Observando. Eran los ancianos de la aldea. Y el jefe del consejo. Basta, dijo el jefe, con voz grave. Has cruzado la línea. Esta tierra no tolera la violencia contra quienes buscan paz. El cazador miró a su alrededor. Estaba rodeado. No por lanzas, sino por miradas. Miradas que ya no tenían miedo. Con un gruñido de frustración, bajó el rifle. Están cometiendo un error, murmuró. Algún día, esa bestia los morderá, y recordarán mis palabras. Se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, como una sombra que el sol finalmente logra disipar. Amara cayó de rodillas, temblando. La leona se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. Los niños la rodearon, llorando, riendo, abrazándose. Pero Nia, con los ojos llenos de lágrimas, miró al horizonte. Aún falta mucho camino, dijo. Y el sol ya va alto. Amara se levantó, limpió sus lágrimas, y asintió. Entonces sigamos. Porque ahora, más que nunca, sabía que no solo estaba salvando a una leona. Estaba honrando a su padre. Y enseñándole al mundo que el amor verdadero no pregunta por especies. Amara caminaba con los pies en carne viva,
las sandalias rotas, la garganta seca. Pero no se quejaba. Detrás de ella, Jabari iba ahora montado sobre los hombros de Daudi, dormido, agotado. Quito trotaba junto a Makena, pero ya sin su energía habitual. Hasta la leona cojeaba menos, sí, pero su mirada estaba fija en el horizonte, como si supiera que allí, más allá de las colinas bajas, estaba su verdadero hogar. Nia, al final de la fila, observaba a su nieta con un dolor silencioso en el pecho. Porque veía lo que Amara aún no quería admitir: cada paso que daba hacia la reserva era un paso lejos de su corazón. Descansemos un momento, dijo Nia, con voz suave. Se sentaron bajo la sombra de un baobab anciano, cuyas raíces parecían abrazar la tierra como manos sabias. Amara ofreció agua a la leona, que bebió con lentitud, luego lamió la palma de su mano, como si quisiera grabar su sabor en la memoria. ¿Crees que estarán bien?, preguntó Makena en voz baja, acariciando a Quito. Tienen que estarlo, respondió Amara, aunque su voz temblaba. Allí hay otros leones. Agua. Árboles altos para hacer sombra. Y guardias que los protegen. Pero, volverán a vernos, insistió Simba, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie respondió. Porque todos sabían la verdad: los leones no regresan. No así. No cuando han recuperado su libertad. De pronto, un ruido rompió el silencio. No era el viento. Era un motor. Lejano, pero acercándose. Nia se puso de pie de un salto. Rápido. Al bosque. Los niños recogieron sus cosas, asustados. La leona gruñó bajo, alerta, y colocó a los cachorros tras su cuerpo. El sonido crecía. Era una camioneta. Y venía por el mismo sendero. «¿Será el cazador otra vez?», susurró Lela, temblando. «No», dijo Nia, entrecerrando los ojos. «Ese motor, lo conozco». Y entonces, entre el polvo del camino, apareció un vehículo viejo, pintado de verde oliva, con el logo de la Reserva Natural en la puerta. Se detuvo a pocos metros. De él bajó un hombre alto, con barba canosa y una sonrisa tranquila. Llevaba una mochila y un cuaderno en la mano. «¿Amara?», preguntó, con voz cálida. Ella parpadeó, incrédula. «Señor Idris», el hombre asintió. Era el guardián jefe de la reserva, un amigo cercano de su padre. Lo había visto solo 2 veces en su vida, pero su rostro le era tan familiar como el de un tío lejano. «Tu abuela me envió un mensaje con un pastor esta mañana», dijo, acercándose con cuidado. «Me dijo que venías, con una familia especial». Miró a la leona. Y en lugar de miedo, sus ojos brillaron con asombro. «Esa es Malkia», murmuró. «La reina del norte. Desapareció hace meses. Creímos que había muerto». La leona lo miró. No gruñó. Solo inclinó la cabeza, como si reconociera su voz. «¿La conoces?», preguntó Amara, sorprendida. «Tu padre y yo la seguimos durante semanas antes de que desapareciera», dijo Idris, con la voz cargada de emoción. Él decía que tenía algo diferente, una conexión con los humanos que no era su misión, sino respeto. Nunca entendí lo que quiso decir, hasta hoy. Amara sintió que el mundo se detenía. Su padre había estado aquí. Había visto a esta leona. Tal vez incluso la había ayudado antes. Él la salvó alguna vez. Idris asintió. Una trampa de alambre. En la pata trasera. Tu padre la liberó. Ella se quedó 3 días cerca del campamento, vigilando. Luego se fue. Pero siempre que volvíamos a ese sector, encontrábamos huellas, como si nos estuviera guiando. Las lágrimas brotaron sin control. Amara se arrodilló, abrazando a Malkia con fuerza. «Por eso viniste a mí, ¿verdad? No fue casualidad. ¿Sabías quién era yo?». Malkia apoyó su frente en la de Amara. Y en ese contacto, hubo una promesa no dicha: «Gracias por terminar lo que tu padre empezó». Idris se acercó a los niños. «Vengan. La reserva está a media hora. Tengo agua, comida, y un lugar seguro para ellos». Incluso, miró a Amara con ternura,
Un diario que tu padre dejó allí. Nunca lo entregó. Decía que alguien lo encontraría cuando fuera el momento. Amara contuvo el aliento. Puedo ir con ustedes, claro, dijo Idris. Pero recuerda, tú no perteneces a la reserva. Tú perteneces a tu aldea. A tu abuela. A tu historia. Ella asintió. Lo sabía. Pero necesitaba verlos entrar. Necesitaba saber que estaban a salvo. Subieron a la camioneta. Los cachorros, asustados al principio, se acurrucaron en el regazo de Amara. Malkia se sentó detrás, con la mirada fija en el camino, como si ya oliera la libertad. Mientras avanzaban, el sol se hundía tras las colinas, pintando el cielo de fuego y esperanza. Y Amara, con el corazón partido y entero al mismo tiempo, sabía que lo impensable ya había sucedido. No fue el peligro. Fue el milagro. Quito, acurrucado contra el pecho de Amara, levantó la cabeza y le lamió una lágrima que rodaba por su mejilla. Jabari dormía, agotado, con una pata sobre su regazo. Malkia, en la parte trasera, observaba a su cría con ojos que parecían contener siglos de soledad y sabiduría. Ya casi llegamos, dijo Idris, sin mirar atrás, como si supiera que cualquier palabra más fuerte rompería el hechizo. Amara asintió, pero no habló. No podía. Porque cada metro que avanzaban era un clavo más en el ataúd de su corazón. De pronto, Malkia emitió un sonido bajo, casi inaudible. No era un gruñido. Era un llamado. Suave. Urgente. Idris detuvo la camioneta. ¿Qué pasa? Amara miró a la leona. Y entonces lo vio, sus orejas estaban erguidas, girando hacia el este. Sus ojos, fijos en un punto más allá de los árboles. Alguien viene, susurró Nia, desde el asiento delantero. Y entonces, entre la penumbra del crepúsculo, aparecieron figuras. No eran cazadores. No eran extraños. Eran leones. 3 hembras, esbeltas y fuertes, con miradas alertas pero no hostiles. Detrás de ellas, 2 machos jóvenes, con melena incipiente, observaban con curiosidad. Se detuvieron a unos 20 metros, inmóviles, como si esperaran una señal. Malkia se levantó lentamente. Un temblor recorrió su cuerpo. No de miedo. De reconocimiento. Es su manada, dijo Idris, con voz apenas audible. Han estado buscándola. Amara sintió que el aire se le escapaba del pecho. Porque en ese momento, supo que el adiós ya no era solo suyo. Era también de Malkia. Y sería aún más doloroso. La leona miró a Amara. Luego a sus cachorros. Y luego, con paso firme, bajó de la camioneta. Los niños contuvieron el aliento. Malkia caminó hasta Quito y Jabari, los olió, los lamió una última vez, y luego, con suavidad, los empujó suavemente hacia la tierra. Los cachorros gimieron, confundidos, y corrieron tras ella. Pero en lugar de alejarse, Malkia se detuvo. Se volvió. Y miró a Amara. No con tristeza. Con gratitud. Ve, susurró Amara, con la voz rota. Ve con ellos. Eres su reina. Malkia inclinó la cabeza. Luego, con un movimiento casi humano, apoyó una pata delantera en el estribo de la camioneta, como si quisiera tocarla una última vez. Amara extendió la mano. Sus dedos rozaron el pelaje cálido, dorado, vivo. Gracias, dijo, entre sollozos. Por enseñarme que el amor no necesita palabras. Malkia emitió un ronroneo profundo, el último que Amara escucharía. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su manada. Los cachorros la siguieron, vacilantes al principio, pero luego con pasos más seguros, como si algo en su sangre recordara el camino. La manada los recibió sin rugidos, sin tensión. Solo con movimientos suaves, lamidas, roces de cabezas. Y luego, como una sola sombra, desaparecieron entre la sabana, tragados por la noche que caía. Amara se derrumbó en el asiento, abrazando la manta vacía donde habían estado los cachorros. Las lágrimas fluían sin control, silenciosas, profundas. ¿Duele, verdad?, preguntó Nia,
sentándose a su lado. Duele como si me arrancaran el alma, sollozó Amara. Porque amaste sin pedir nada a cambio, dijo Nia, acariciándole el cabello. Y eso es lo más valiente que existe. Idris encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Tu padre escribió algo en su diario, dijo, mirándola por el espejo retrovisor. Decía, el verdadero hogar no es un lugar. Es el acto de devolver a alguien a donde pertenece, aunque eso signifique quedarte solo. Amara cerró los ojos. Y en medio del dolor, sintió algo nuevo: paz. Porque sabía que había hecho lo correcto. Que Malkia y sus cachorros estaban libres. Y que, en algún lugar entre el viento y las estrellas, su padre sonreía. La camioneta arrancó. Y mientras se alejaban, Amara juró en silencio nunca olvidaría aquellos ojos amarillos que le enseñaron que, a veces, el mayor acto de amor. Amara bajó del vehículo con pasos lentos, como si cada movimiento le arrancara un pedazo del alma. La manta vacía colgaba de sus hombros, y sus ojos, rojos e hinchados, miraban al suelo. No quería ver las caras. No quería escuchar las preguntas. Pero entonces, una voz. Amara. Era McKenna. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sin decir nada más. Detrás de ella, Daudi, Lela y Simba también se acercaron, formando un círculo pequeño, protector. Nadie habló. Solo estuvieron allí. Y eso fue suficiente. Desde la puerta de su choza, Nia observaba con los brazos cruzados, pero sus ojos brillaban con un orgullo callado. Sabía lo que su nieta había hecho. Y sabía el precio que pagaba. Pero no todos pensaban igual. Así que lo soltaste, dijo una voz fría desde la oscuridad. Homo avanzó, con el ceño fruncido, seguido por otros 2 pastores. Después de todo el alboroto, los dejaste ir. Amara levantó la cabeza. No con rabia. Con cansancio. No los dejé ir. Los devolví a donde pertenecen. ¿Y si regresan? Gritó otro hombre. Si vienen por el ganado otra vez. No lo harán, intervino Idris, bajando de la camioneta con paso firme. Están en la reserva ahora. Bajo protección. Y esa leona, miró a Amara, jamás fue una amenaza. Solo una madre perdida. El jefe del consejo apareció entonces, envuelto en su manta ceremonial. Hoy no es día de juicios, dijo con voz grave. Hoy es día de reflexión. Lo que ha hecho esta niña, no fue locura. Fue coraje. Y tal vez, sabiduría. Un murmullo recorrió a los aldeanos. Algunos asintieron. Otros miraron al suelo, avergonzados. Pero en medio del grupo, una figura permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Era la madre de McKenna, una mujer fuerte, respetada, que rara vez hablaba en público. Mi hija no ha dormido en días, dijo de pronto, con voz clara. Desde que vio a ese cachorro bajo su ventana, no ha dejado de preguntar si estaría bien. Hoy, al volver, me dijo, mamá, Quito me miró como si supiera mi nombre. Hizo una pausa. Miró a Amara. Gracias, niña. Por enseñarles a nuestros hijos que el mundo no es solo peligro, también es milagro. Las palabras cayeron como lluvia sobre tierra seca. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a asentir. Alguien aplaudió. Luego otro. Hasta que el silencio se rompió en un murmullo cálido, humano. Pero Amara no sonrió. Porque en medio de ese reconocimiento, sentía un vacío tan grande que creía que nunca se llenaría. Esa noche, mientras todos dormían, se sentó en la colina trasera, donde solía hablar con el viento. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aire olía a hierba y a promesas rotas. ¿Estás ahí, papá?, susurró. No hubo respuesta. Solo el crujido de una rama. Se volvió, el corazón en la garganta. Y allí, en la penumbra, entre los arbustos, vio unos ojos brillantes. Amarillos. Familiares. Su respiración se detuvo. Quito el cachorro salió lentamente, cojeando ligeramente, con la oreja doblada gacha. Detrás de él. Jabari.
No. Susurró Amara, corriendo hacia ellos. Debieron quedarse. Es peligroso aquí. Los cachorros se lanzaron a sus brazos, lamieron su rostro, gimieron como si hubieran estado buscándola durante horas. ¿Cómo? ¿Por qué volvieron entonces? Desde la oscuridad, una sombra más grande emergió. Malkia. Pero no venía sola. A su lado, caminaba un león joven, de melena corta y mirada tranquila. No era de la manada que habían visto antes. Era otro. Más solitario. Más viejo. Malkia se sentó frente a Amara. Y en sus ojos no había súplica. Había decisión. No entiendo, murmuró Amara, abrazando a los cachorros. ¿Por qué están aquí? Nia apareció entonces, como si supiera que esto sucedería. A veces, dijo, con voz suave, la naturaleza no sigue nuestros planes. A veces, elige su propio camino. Idris, que había estado vigilando en silencio, se acercó. Ese león, es Sefu. El hermano de Malkia. Desapareció hace años. Se dice que vive en los límites de la reserva, y de la aldea. Como un guardián. Amara miró a Malkia. Y en ese instante, lo entendió. No habían regresado porque estuvieran perdidos. Habían regresado porque ella era su hogar. Y en medio de la noche, con el viento acariciando sus mejillas y los cachorros temblando en sus brazos, Amara supo que el impensable no había terminado. ¿Por qué volvieron?, susurró Amara, acariciando la oreja doblada de Quito. Los llevé a casa, los devolví a su manada. Nia se acercó lentamente, envuelta en su manta, y se sentó a su lado. A veces, hija, el hogar no es un lugar. Es un vínculo. Y tú te convertiste en su vínculo. Idris, con la linterna apagada para no asustarlos, murmuró, Sefu nunca se integró a ninguna manada. Desde que era cachorro, prefirió los bordes. Los límites. Como si supiera que su propósito no era reinar, sino proteger algo más grande. Amara levantó la vista hacia Malkia. ¿Me estás eligiendo a mí? La leona no respondió con palabras, claro. Pero dio un paso al frente. Luego otro. Hasta que su enorme cabeza estuvo a centímetros del rostro de Amara. Cerró los ojos. Y emitió ese ronroneo profundo, ese sonido que solo salía cuando confiaba plenamente. Están diciendo que no pertenecen solo a la sabana, dijo Nia, con la voz temblorosa. Están diciendo que también pertenecen a ti. Pero antes de que Amara pudiera responder, un ruido cortó la noche. Un motor. Rápido. Furioso. Luces cegadoras iluminaron la colina. Ahí están. Gritó una voz desde la camioneta que se detuvo bruscamente en el camino. El cazador bajó de un salto, con el rifle en mano, seguido por dos hombres armados con palos y antorchas. Sabía que volverían. Rugió, con los ojos inyectados en sangre. Los animales no cambian. Y tú, niña tonta, los trajiste de vuelta. Amara se puso de pie de un salto, colocándose delante de los cachorros. No los tocarás. Están en territorio humano. Gritó el cazador. Eso los convierte en una amenaza. No son una amenaza. Exclamó Idris, interponiéndose. Son parte de un equilibrio que tú no entiendes. Malkia gruñó por primera vez. Un sonido bajo, gutural, que hizo temblar el suelo. Sefu avanzó a su lado, con la melena erizada, los músculos tensos, pero sin atacar. Solo protegiendo. Disparen. Ordenó el cazador a sus hombres. Pero antes de que alguien moviera un dedo, voces surgieron de la oscuridad. ¡Alto! Era el jefe del consejo. Detrás de él, decenas de aldeanos hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos con antorchas encendidas, formando un círculo alrededor de Amara y los leones. Esta tierra ya tomó su decisión, dijo el jefe, con voz firme. No somos enemigos de la naturaleza. Somos parte de ella. ¿Están locos?, gritó el cazador. Esos animales matarán a alguien.
como tú mataste a mi perro la semana pasada, intervino Homo, con la voz llena de rabia. O como quemaste el arbusto sagrado buscando rastros, tú eres la amenaza. El cazador miró a su alrededor. Estaba rodeado. No por bestias, sino por humanos que ya no tenían miedo. Ustedes pagarán por esto, murmuró, retrocediendo. La ley no protege a quienes juegan con fieras. La ley sí, dijo Idris. Pero sobre todo, la memoria. Y esta aldea recordará quién trajo violencia, y quién trajo paz. Con un gruñido de frustración, el cazador subió a su camioneta y arrancó, las ruedas derrapando en el polvo. El silencio regresó. Pero ahora era distinto. Más ligero. Más libre. Amara se arrodilló de nuevo. Malkia se acercó y apoyó su frente en la de ella. Sefu se sentó a pocos metros, vigilante, como un guardián eterno. Los cachorros se durmieron entre sus piernas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Amara, mirando a Nya. Vivimos, respondió su abuela, con una sonrisa triste y hermosa. Construimos un puente. No una jaula. Ni una huida. Un puente entre dos mundos. Idris asintió. La reserva puede extender su protección hasta aquí. Crearemos un corredor natural. Y ellos, miró a Malkia, serán los guardianes del límite. Amara cerró los ojos. Sentía el latido de los cachorros contra su piel, el aliento cálido de Malkia en su cuello, el viento acariciando su rostro como una bendición. Y en medio de la noche, con la aldea entera observando en silencio, supo que lo impensable no había sido el peligro, sino la posibilidad de que el amor pero amara. Amara cargaba un peso nuevo. No era el miedo. Era la responsabilidad. Porque amarlos ya no era solo darles comida o curar sus heridas. Era protegerlos del mundo, y proteger al mundo de ellos. Una tarde, mientras tejía una correa nueva con fibras de baobab, no para atar, sino para guiar, Nya se sentó a su lado. Estás pensando en irte, ¿verdad?, dijo sin mirarla. Amara detuvo sus manos. El corazón le dio un vuelco. No quiero irme, abuela. Pero, ¿y si algún día alguien más como el cazador regresa, y si los niños se descuidan y Quito juega demasiado fuerte? Él ya es más grande, sus garras ya marcan la tierra. El amor no es posesión, hija, respondió Nya, acariciando su cabello. Es libertad. Y tú les diste la tuya. Ahora, ellos deben elegir la suya. Pero, ¿y si su libertad los lleva lejos de mí? Nya suspiró, mirando al horizonte donde Malkia descansaba bajo la sombra de una acacia, con Sefu montando guardia cerca. Entonces sabrás que hiciste lo correcto. Porque el verdadero amor no pide que te queden. Solo pide que los veas florecer, aunque sea sin ti. Esa noche, Amara no durmió. Se levantó y caminó hasta el límite del campo, donde los leones dormían. Se sentó en silencio, observándolos. Quito se despertó, la olió, y se acurrucó a su lado. Jabari la siguió poco después. Ustedes también sienten que algo va a cambiar, susurró. Malkia abrió los ojos. No se movió. Solo la miró. Y en esa mirada, Amara vio lo que tanto temía: comprensión. Como si la leona supiera que el tiempo de estar juntos se agotaba. Al amanecer, Idris llegó con noticias. El gobierno ha aprobado el corredor ecológico, dijo, con una sonrisa cansada pero sincera. Desde hoy, esta zona es parte de la reserva extendida. Nadie puede cazar aquí. Ni siquiera con permiso. Los aldeanos celebraron. Pero Amara no sonrió. ¿Y ellos?, preguntó, señalando a los leones. Podrán quedarse, pueden, dijo Idris. Pero, deben. Amara bajó la cabeza. He estado pensando. Tal vez ya no necesiten mi granero. Tal vez, ya estén listos para vivir solos. ¿De verdad? Idris la miró con ternura. Tu padre escribió algo más en su diario. Decía, el mayor acto de amor no es salvar a alguien, es confiar en que puede sobrevivir sin ti. Las lágrimas brotaron sin aviso. Esa misma tarde, Amara preparó una mochila pequeña. Llevó carne seca, agua, hierbas.
Y una manta. Caminó hasta el claro donde Malkia solía descansar. Voy a acompañarte, dijo, con voz firme. Hasta el corazón de la reserva. Hasta que sepas que está segura. Y luego, me iré. Malkia se levantó. Se acercó. Olisqueó la mochila. Luego, con suavidad, empujó a Quito y Jabari hacia ella. No tienes que hacer esto, dijo Nia, apareciendo detrás de ella. Puedes despedirte aquí. No, respondió Amara, con los ojos llenos de determinación. Si voy a dejarlos ir, quiero verlos libres. De verdad. Quiero verlos correr sin mirar atrás. Nia asintió. No dijo nada más. Solo la abrazó, con fuerza, como si quisiera guardar su olor para siempre. Al amanecer siguiente, Amara partió. Solo ella, los 4 leones, y el viento que cantaba historias antiguas. Caminaron 2 días. 2 noches. Hasta que llegaron a un valle rodeado de colinas rocosas, donde el río aún corría fuerte y los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo. Allí, Malkia se detuvo. Miró a Amara. Luego, con un movimiento suave, empujó a sus cachorros hacia el interior del bosque. Quito se volvió. La miró. Gimió. Ve, susurró Amara, con la voz quebrada. Corre. Juega. Sé libre. Jabari corrió tras su hermano. Malkia dio un paso atrás. Luego otro. Hasta que solo sus ojos brillaban entre las sombras. Y entonces, sin rugido, sin adiós, desapareció. Amara se quedó sola. Con el viento. Con el silencio. Y con el corazón partido, pero en paz. Porque sabía que el impensable ya había sucedido, no fue el peligro. Fue el amor que nació entre una niña y una leona, en el silencio profundo, como el que deja el mar después de la tormenta. El sol caía suave sobre sus hombros, pero no le daba calor. Nada le daba calor. Cuando llegó al límite del pueblo, vio a Nia esperándola bajo la gran acacia, con las manos cruzadas y los ojos llenos de una ternura antigua. ¿Los viste ir?, preguntó sin moverse. Amara asintió. No pudo hablar. Solo se abrazó a su abuela, y en ese abrazo cabía todo lo que no podía decir el vacío, el orgullo, el amor que aún latía, aunque ya no tuviera a quien darle forma. Dentro de la choza, el fuego estaba encendido. Sobre la mesa de barro, había un cuenco de sopa humeante y, al lado, un libro viejo, forrado en cuero gastado. El diario de su padre. Idris lo trajo esta mañana, dijo Nia, señalándolo. Dijo que era hora. Amara se sentó frente al fuego, tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió. La letra de su padre, firme y suave al mismo tiempo, llenaba las páginas amarillentas. Había dibujos de animales, mapas de ríos secos, notas sobre plantas medicinales, y, en la última página, una frase subrayada: cuando el corazón elige amar sin posesión, el alma encuentra su verdadera casa. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de dolor. Eran de